Se acercan las elecciones parlamentarias del 2022 que son el próximo 13 de marzo. ¿Cómo ve usted ese panorama político en el Magdalena? Bueno, primero que todo, Wendy, gracias por asistir a nuestra oficina y a tu compañero y colega de trabajo. Las elecciones del 13 de marzo parlamentarias, digamos que están atravesadas en nuestro sistema democrático por un fenómeno nuevo que en la política, que son las consultas de los partidos para elegir candidatos. Es decir, a raíz del tema de las consultas para elegir candidatos, podríamos decir que en Colombia tenemos unas primarias modelo americano, modelo norteamericano, donde a través de unas primarias, que en el caso colombiano se llaman consultas, se eligen candidatos de diferentes partidos o coaliciones. Eso ha conllevado a que de alguna manera esas consultas y esos debates que se dan entre los diferentes candidatos de esas consultas hayan desplazado un poco el foco de la atención del debate parlamentario por sí mismo. Es decir, los medios le están dando mayor visibilidad a los candidatos de las consultas. Sabemos que son 3 consultas, la del Pacto Histórico, donde está Petro con Francia Márquez y otros 2 o 3 candidatos. La consulta de la Centro Esperanza, donde está Alejandro Gaviria, Fajardo y Robledo y otro candidato más que creo que es del Boyacá, oriundo de Boyacá, y la consulta que se conoce como de la Centro Derecha, que es donde está Peñalosa, Char, Gutiérrez y otros más. Entonces digamos que esas 3 consultas han copado, digamos, los medios y la atención de la opinión pública. Porque de allí, digamos, van a salir los candidatos que necesariamente van a la primera vuelta y muy seguramente a la segunda vuelta. Entonces, digamos que esta elección de Congreso está un poco afectada desde el punto de vista de la visibilidad de los candidatos, tanto a Senado como a Cámara, por este tema de las consultas para efectos de elegir candidatos. En el caso del Magdalena, que es, me imagino, el interés de tu visita y de esta entrevista, pues debo señalarte que efectivamente hay un fenómeno político nuevo, si podríamos utilizar el término sería correcto, que es la figura de Carlos Caicedo, ¿cierto?, quien detenta poder político a nivel departamental, tanto en la gobernación como en la alcaldía, y eso de alguna manera le ha permitido a él posicionarse, ¿cierto?, como una fuerza política nueva en lo que respecta no solamente a gobernación y alcaldía, que efectivamente las tiene, sino frente a crear su propia fuerza parlamentaria. Yo creo que aquí, en este momento en el Magdalena, tenemos unos 2 tipos de candidatos, o 2 tipos de candidaturas, y es la candidatura de las listas cerradas de Caicedo. Tanto, bueno, la de Cámara es cerrada, la de Senado creo que es abierta, la de Fuerza Ciudadana para Senado creo que es abierta, para la de Cámara sí es cerrada. Y creo que es cerrada con el propósito de que finalmente la gente vote por Caicedo. O sea, si uno mira los nombres de las listas de que conforman la lista de Fuerza Ciudadana Cámara, digamos que son nombres muy pocos conocidos, ¿ya? Entonces, digamos que desde el punto de vista de Caicedo está optando más o menos la misma estrategia que utilizaba Álvaro Uribe en su momento, cuando formó una lista de Senado donde el que aparecía era él y el resto de las personas de candidatos eran invisibles. O sea, las personas votaban cuando sacó esa gran votación en el año 2006 Uribe como candidato al Senado, pues aparecieron después 20 y pico de senadores electos, elegidos entre esa lista, la cual la opinión pública no conocía. Yo creo que ese modelo de alguna manera lo está replicando desde la izquierda, o el modelo, digamos, caudillista, por decirlo de alguna manera, donde, porque si uno observa,
por ejemplo, las vallas de Fuerza Ciudadana, sobre todo en lo que a Cámara se refiere, uno no encuentra los nombres de los candidatos. Uno lo que encuentra allí es el nombre de Caicedo y el color salmón, que es el que identifica su movimiento. Entonces digamos que lo que uno encuentra allí es un movimiento caudillista, digamos, de izquierda, y en el otro espectro están los que normalmente conocemos como las castas políticas tradicionales en el departamento, representadas como por ejemplo la candidatura de Luis Vives González, o del hijo de Chelito Dávila, o del mismo partido de la U. Es decir, digamos que lo interesante de este debate congresional a nivel de Cámara en el Magdalena es hasta qué punto ese voto de opinión que de alguna manera catapultó a Fuerza Ciudadana en la gobernación de Caicedo y en la alcaldía de Virna Rojas, ese voto de opinión, ellos tienen capacidad de endosarlo a sus listas de Senado y de Cámara. Yo creo que esa es la gran expectativa y obviamente la gran apuesta que está haciendo Caicedo para tener una fuerza parlamentaria propia. ¿Cuántos? La pregunta que todo el mundo se hace, que todos sabemos que en Magdalena son 5 curules de Cámara. ¿Cuántos va a elegir Caicedo? No sabemos. O sea, la lista de Caicedo, como ellos mismos la llaman, la lista de Caicedo, porque así la venden. ¿Cuántas va a elegir? No sabemos. ¿Ya? Porque, bueno, te digo, es una fuerza política que se lanza como nueva en el espectro de lo que es circunscripciones electorales para Congreso a nivel tanto de Cámara como de Senado. Entonces podríamos decir que en el Magdalena tenemos un debate, entre otras cosas, bien interesante. ¿Por qué? Porque tenemos enfrentado a un político obviamente caudillista, frente a lo que normalmente conocemos como la política tradicional del departamento del Magdalena. Entonces miremos, ahí digamos que el gran ejercicio o la gran expectativa está si efectivamente para Congreso se puede replicar el mismo fenómeno que se dio tanto para gobernación como para alcaldía del Magdalena desde el punto de vista de lo que conocemos como el voto de opinión.